Hola a todos, bienvenidos y lo primero, muchas gracias por venir, ¿vale? Bueno, soy Sergio Navarro, como ha dicho Luis, y trabajo como desarrollador en Analytic Always. Aunque soy desarrollador y la mayor parte del tiempo estoy desarrollando, me gustan mucho los temas de DevOps, me gusta Docker, me gusta el tema de builds, despliegues, etc. De hecho, hace nada he estado hablando en Málaga acerca de temas de despliegues, de continuous delivery y demás, ¿vale? Tengo un blog, sí, de vez en cuando publico por ahí, sobre todo temas de desarrollo, y el Twitter, donde sí que soy bastante activo. Si queréis algo me podéis preguntar por ahí, sin ningún problema. Os voy a contar mi fracaso o mis penurias poniendo Docker en producción, ¿vale? En la empresa en la que estaba anteriormente, no en la actual, ¿vale? Nosotros teníamos, para contároslo, os voy a contar un poquito lo que teníamos, cuál era el estatus inicial y hacia dónde queríamos ir, ¿vale? Teníamos un bonito monolito, ¿vale?, en forma de aplicación que llevaba alrededor de 10 años de desarrollo, que era un mix de tecnologías, casi todas de .NET, ¿vale?, y que realmente estaba compuesta en la típica arquitectura de 3 capas que tan famosa se hizo hace unos años, ¿vale? Nuestras 3 capitas, nuestra base de datos y varios frontales, ¿vale? Frontales en forma de websites, estos 4, y de comandos de PowerShell que valían para gestionar la aplicación, ¿vale? No solo esto, no solo teníamos estos 4 portales, sino que realmente la aplicación, que era un producto que integrábamos en diferentes clientes, su objetivo era vender software, ¿vale? No era más que un e-commerce, un marketplace, donde los clientes podían comprar aplicaciones, software como servicio. ¿Qué aplicaciones? Office 365, un antivirus, un CRM, ¿vale? Y al final nuestros clientes, los clientes de mi empresa, ponían estos portales para tratar de vender software a terceros, ¿vale? Entonces aparecía una serie de plugins que eran esas aplicaciones que integrábamos en nuestro portal para venderlas. Y un plugin era, por ejemplo, la integración de Office 365, un formulario para que el cliente pudiera rellenar sus datos y que hiciéramos la compra en Microsoft y compráramos Office 365 para el cliente, ¿vale? Esto es básicamente lo que teníamos. ¿Cómo desplegábamos esto? Bueno, pues teníamos una build, un conjunto de builds en TFS 2013, ¿vale? Un conjunto de builds encadenadas para desplegar cada uno de los portales, ¿vale? Al final pasábamos una serie de test unitarios, desgraciadamente eran demasiado pocos, y generábamos artefactos para cada uno de los portales y para los comandos PowerShell, ¿vale? Y también generábamos artefactos para esos plugins que os contaba. Y luego teníamos una herramienta, Octopus Deploy, no sé si alguno lo conocerá, ¿vale?, con la que desplegábamos. Octopus Deploy es como el release management que tiene Microsoft ahora en VSTS, pero bajo mi punto de vista es bastante más avanzado, tiene bastante más recorrido y es un producto bastante más potente. Está muy chulo, la verdad, no sé si lo conocéis, ¿vale? En estos despliegues no solo desplegábamos lo que es nuestro software, sino que realizábamos un montón de tareas de infraestructura, ¿vale? En esta empresa, no sé muy bien por qué, pero tuvimos una obsesión por la automatización y automatizábamos absolutamente todo, incluso cosas absurdas que se hacían una vez cada 2 años. ¿Vale? Pues alguien decidía que eso había que automatizarlo, no vaya a ser que volviéramos a hacerlo dentro de 2 años y tuviéramos que trabajar media hora. Ese era el nivel de obsesión, pero bueno, con lo cual abríamos reglas de firewall, desplegábamos certificados, instalábamos dependencias en servidores, cualquier cosa que se os pueda ocurrir, ¿vale? Y básicamente nuestro proceso de despliegue era sencillo. De la build teníamos unos artefactos que con un proceso y mezclándolo con un conjunto de variables se convertía en un despliegue en un entorno, ¿vale? Ese conjunto de variables, os podéis imaginar, eran todas esas configuraciones necesarias para hacer el software funcionar en cualquiera de los entornos. Cadenas de conexión a la base de datos, URLs de sitios, servidores de correo, pues todo este tipo de cosas que solemos configurar, ¿vale? Y esto más o menos funcionaba no del todo bien, ¿vale? Os doy algunos datos para que veáis un poquito la problemática a la que nos enfrentábamos. Este producto estaba desplegado en 10 países diferentes, ¿vale?, en un modo de single tenant, es decir, un despliegue por país. Luego teníamos un despliegue tipo multitenant, el producto soportaba multitenant, en el que habíamos metido 3 países. Bueno, pues porque el cliente, en este caso, estos 3 países pagaban poco, así que alguien decidió que no tenían derecho a tener su propio despliegue y tenían que compartir el despliegue. Aunque eso nos supuso muchas horas de trabajo, bastante más de lo que nos ahorramos por desplegar en multitenant, pero bueno, eso es otra charla, ¿vale?
Y luego, por cada país, teníamos 4 entornos. Y esto era un tema contractual con nuestros clientes. Teníamos desarrollo, teníamos QA, teníamos pre y teníamos pro. Y además, pre y pro tenían que estar en alta disponibilidad. Una alta disponibilidad totalmente ficticia. Una alta disponibilidad de contrato, de papel. Es decir, 2 servidores, pero que a la hora de la verdad, solo uno de ellos trabajaba, ¿vale? Nuestro software no era capaz de tener varios frontales trabajando a la vez. Un dato curioso, ¿vale? Pero como por contrato nos lo pedían, pues ahí estaba. Y simplemente en el balanceador por afinidad de sesión se iba redirigiendo el tráfico. Esto es un dato. Otro dato, desplegar ese monolito en las máquinas de desarrollo se convertía en un poco infierno, ¿vale? Era bastante difícil. Y por otro lado, este proceso de despliegue era no era nada estable, ¿vale? Teníamos muchos problemas, estamos manejando centenares. Cuando digo centenares, son centenares de variables a la hora de desplegar, de configuración, siempre fallaba alguna, fallaban los despliegues, etc., ¿vale? Eso llevó a que el departamento de operaciones, esto era una multinacional, todo muy departamentizado, operaciones nos pedía 48 horas para hacer un despliegue en pre o en pro, pese a que el proceso estaba automatizado, ¿vale? Unas cosas un tanto locas. Y en un entorno de QA o desarrollo nos pedían 24 horas, ¿vale? Y lo más grave es que casi nunca lo cumplían. Solían tardar bastante más, ¿vale? ¿Esto qué generaba? Poca confianza del cliente, un montón de bugs a la hora del despliegue, que es una cosa bastante dura. Es decir, llegar con la lengua fuera a entregar y que en el momento que vas a desplegar no te despliegue, a mí como desarrollador me duele mucho, ¿vale? Nos generó además 50 servidores para manejar esos países, que no es moco de pavo, ¿vale? Y una falta de agilidad tremenda, porque este proceso pesado y poco confiable que os cuento, no solo era para desplegar nuevos entornos, sino que era también para parchearlos. Es decir, cada vez que teníamos un pequeño parche de software, teníamos que pasar ese proceso, nos fallaba, tardábamos días, total, el cliente súper cabreado. ¿Qué pasó? Bueno, yo tenía un jefe que era un CTO, que decidió que la solución a todo esto se llamaba Docker, ¿vale? Y luego también tenía otro jefe, yo tenía mucha suerte, tenía 2 jefes. El segundo era un director, un tío japonés trajeado que dijo, a mí me da igual lo del Docker yo lo que quiero es que sea barato, a mí no me contéis historias, ¿vale? ¿Y a quién le tocó arreglarlo? Pues a mí, evidentemente. Como tenía que ser barato y tenía que ser Docker, hicimos un primer intento, ¿vale? Y el primer intento consistió en tratar de hacer lo menos posible. Yo cogí al japonés y dije, si el japonés me pide que sea barato, que sea barato. ¿Cómo funciona Octopus? Octopus funciona con un agente. Con Octopus Deploy, tú al final en tu servidor lo que despliegas es un agentito, un pequeño software, que es el que se encarga de recibir las órdenes de Octopus y ejecutarlas. Octopus tiene el proceso que tiene que seguir, la información le va dando órdenes al agente. Ese agente es el Calamari, ¿vale? Se llama. Y nosotros lo que hicimos es, pues, una solución bastante ingeniosa en aquel momento, o eso pensábamos. Si yo dentro de una imagen Docker meto el Calamari, pues al final, ¿qué voy a conseguir? Pues que una imagen, un contenedor corriendo, se comporte como mis antiguos servidores y yo pueda desplegar en él. Y todo mi proceso de despliegue continuo va a funcionar, ¿vale? Y efectivamente, nosotros hicimos una imagen Docker con el Calamari, con los Octopacks, que son los artefactos que generábamos en la build, ¿vale? Los Octopacks no dejan de ser paquetes Nugget y es lo que Octopus entiende para desplegar. Y con todas mis dependencias de software, en este caso hablábamos de Windows y de Full Framework. Hicimos una imagen con eso y efectivamente, desde Octopus éramos capaces de desplegar software en esos contenedores corriendo. Básicamente yo no creo que tardáramos más de 2 o 3 días en llegar al CTO y decirle, tenemos nuestra aplicación corriendo en Docker y además hemos gastado muy poco tiempo, con lo cual Takeshi está bastante contento. No os lo he dicho, nadie de los que, ni yo ni nadie de mi equipo en aquel entonces teníamos ni puñetera idea de lo que era Docker, ¿vale? Y el CTO simplemente había leído 4 artículos y se había creído que Docker era la 8ª maravilla. Os estoy hablando del año más o menos finales del 2014, ¿vale? ¿Cuál es el problema de esto? El problema de esto es que resolvimos uno de nuestros problemas. Ya no necesitábamos 50 servidores para hacer los despliegues, porque ahora desplegábamos 50 contenedores y esos 50 contenedores podían correr en un subconjunto de servidores. De hecho, bastantes de nuestros websites estaban ociosos prácticamente las 24 horas del día. Había un website que era el backend era de tareas administrativas, ¿vale? Solamente cuando había
que desplegar una nueva aplicación para venderla, había que entrar ahí. Entonces, bueno, pues fue una solución bastante interesante para quitarnos hierro, ¿vale? Cumplir con mi CTO, que me pedía que teníamos que ser modernos e ir a Docker, y cumplir con el director, que pedía ahorrar dinero. Pero ni solucionamos el problema de los problemas de despliegue, los bugs que nos sugerían en el despliegue, porque el proceso seguía siendo el mismo, ¿vale? Ni arreglamos ningún problema de agilidad, ¿vale? Porque seguíamos tardando un montón y la gente de operaciones seguía tardando exactamente lo mismo en desplegar. Y lo más jodido es que generamos un nuevo problema. Y es que ahora los contenedores necesitaban conectar con Octopus cuando se ejecutaban. ¿Cómo mola este tema de que tú tienes un contenedor, una imagen, y tú en tu equipo puedes hacer Docker Run y ejecutarla, y que se ejecute exactamente el mismo software que tú tienes desplegado en preproducción o en producción? Pero con esta solución que montamos, si no tenías conexión con Octopus para que te hiciera el despliegue, estabas perdido. No sé si os habéis percatado, pero básicamente cuando el contenedor arrancaba, pedía a Octopus que le desplegara dentro la aplicación. Es decir, no estábamos generando contenedores, imágenes, con la aplicación dentro desplegada, sino imágenes con los artefactos para que cuando levantaran se desplegaran. Algunos que saben de estas cosas ya están poniendo una cara rara, pero es que nosotros no sabíamos nada de todo esto. Así que bueno, dijimos, esto no puede ser. No puede ser que yo, cuando estoy con mi PC en un avión, para aquel entonces viajaba bastante, no pueda levantar mi aplicación porque no tengo conexión con Octopus Server, ¿vale? Así que pues hicimos una cleverada, como diría alguno que está por aquí, y nos fuimos al Calamari, que está publicado en GitHub, a la gente de Octopus, nos lo clonamos, lo modificamos y dijimos, y este señor ya no se llama el Calamari, ahora se llama el Chopito, ¿vale? Y lo que va a hacer es leer las instrucciones y todo lo que necesita para desplegar, no de un Octopus Server, sino de un conjunto de ficheros, JSON y PowerShell, que nosotros nos vamos a encargar de poner en la imagen. Bueno, era un pequeño pasito, esto sería como chiquito. ¿Vale? ¿Con esto qué conseguíamos? Pues conseguíamos tener exactamente la misma mierda que ya teníamos, pero sin necesitar conectarnos con el Octopus Server, ¿vale? Y habíamos roto ese problema de tener que tener conexión continua con nuestro servidor. Si queréis, todavía sigue en GitHub ahí el Chopito. Os pasaré estas slides y lo podéis cotillear. De nuevo, teníamos resuelto el problema de los 50 servidores. De nuevo, habíamos resuelto el problema de necesitar conexión con Octopus, pero seguíamos con un proceso que fallaba cada 2×3 y seguíamos con un proceso que nos hacía que tardáramos un montón en desplegar. Y es que, creo que no os lo he dicho, pero ese procedimiento de despliegue tardaba alrededor de 20 minutos, ¿vale? Es decir, habíamos conseguido que cuando tú haces Docker Run, tardaras 20 minutos en tener tu software funcionando. Me parece muy razonable. Así que dijimos, las cosas hay que hacerlas bien. Es decir, en Docker hay dos comandos clave, que es Docker Build y Docker Run. El tiempo de construcción de la imagen, en la que dentro tú tienes que meter tu software y todas tus dependencias, y el tiempo de ejecución. Y evidentemente había que separar eso, ¿vale? Tardamos bastante en darnos cuenta de esto, y al final lo conseguimos, ¿vale? Y metimos en la imagen Docker nuestros ejecutables, ¿vale? No los artefactos que permitían el despliegue, todas nuestras dependencias y toda la configuración que necesitábamos para ejecutar ese contenedor para un entorno concreto. Y cuando digo toda la configuración, es toda la configuración, es decir, nosotros hacíamos una imagen para el entorno de México de QA, pero es que hacíamos una imagen para el entorno de México de producción, y hacíamos otra imagen para el entorno de Chile de desarrollo. Ahí queda eso. ¿Qué habíamos conseguido mejorar en aquel entonces? Habíamos resuelto, otra vez de nuevo, como esto venía del principio, el tema del número de servidores, la conexión directa, ya no necesitábamos 20 minutos para arrancar, ahora las cosas arrancaban razonablemente bien, medio minuto, unos 15 segundos, algo así, pero claro, el problema es lo que os acabo de contar. Estábamos generando una imagen para cada uno de los entornos que teníamos, y estábamos hablando de que teníamos más de 50 entornos.
no parece una buena idea, ¿no? Los contenedores Docker, me pregunté yo en aquel momento, tienen que tener alguna forma de configurarse y de que tú cuando los ejecutes le pases algún tipo de configuración. Y efectivamente, teníamos este problema, 4 imágenes por entorno, ¿vale? Y un detalle que si no conocéis Docker a fondo, quizá no caigáis en él. Y es 4 imágenes que yo construyo haciendo Docker build para obtener 4 imágenes de resultado, en teoría con la misma entrada, ¿vale? Que es mi software, pero con diferente configuración, pueden resultar en 4 cosas totalmente diferentes, ¿vale? En Docker, y esto es una de las primeras lecciones que quiero que os llevéis hoy, cuando tú haces Docker build 2 veces seguidas, ante la misma entrada, puede que no obtengas la misma salida, ¿vale? Y parece, en nuestras cabezas de informático parece duro, pero es así, ¿vale? Y yo creo que merece la pena que hagamos una pequeña demo y que veáis por qué. Para ello me he creado, ¿vale?, una aplicación muy sencillita. Tengo un API REST, ¿vale?, que devuelve Samurais, con su Dockerfile, ¿vale? Contenedores Windows, el domingo, los que veáis Twitter, que sepáis que me pasé toda la tarde pegándome con ellos. Muy sencillo, ¿vale? No, simplemente partiendo de una imagen de Microsoft que tiene .NET Core, copiamos nuestro API, ¿vale? Los ponemos en el puerto 5001 y lo levantamos, ¿vale? Simplemente ejecuto un PowerShell que básicamente lo levanta, no hace nada especial. Podría haber puesto un entry point y hubiera conseguido lo mismo, ¿vale? Pero al final acostumbro a poner siempre un PowerShell porque siempre hay que hacer más cosas que poner solo un entry point. Vale, si queréis vamos a construir esta imagen. Samurai API, ¿vale? Voy a asegurarme que la tengo compilada. Vale, la voy a publicar realmente, que esto es lo que haría mi build, publicar en modo release. Y vamos a construir nuestra imagen. Docker build, -t para darle un tag, podemos llamarlo Samurai, ¿vale? Vamos a ponerle la versión 1 y también la versión latest. API latest, ¿vale? Y lo que construyo es punto. Es decir, la salida de mi publicación, ¿vale? Vamos a ver nuestras imágenes, ahí están las dos, ¿vale? Si os fijáis, cuando tú haces multitag a una imagen, al final obtienes la misma imagen. El ID es la misma, pero ves 2 tags, ¿vale? Vamos a ejecutarla. Docker run, los puertos 1001 del contenedor, ¿vale? Docker run, gracias. Vale, y la imagen es Samurai API, y si no pongo nada me va a coger la latest, ¿vale? Bueno, esto tardará un poquito, vamos a ir preparando aquí para navegar. Vale, y aquí debo obtener los samuráis. Vale, ha tardado un poquito. Ahí está escuchando, ¿vale? Vamos a refrescar esto. Op. Vale. Vale, aquí está. Una API sencilla que devuelve samuráis en versión 1. No tiene mucho glamour. Tengo otra aplicación, ¿vale? En este caso es la web de Samurais, que como os podéis imaginar lo que hace es llamar al API de Samurais y mostrar en pantalla pues los samuráis. Pero tiene truco, ¿vale? El truco es que también vamos a ejecutarlo con un contenedor y este contenedor lo vamos a construir heredando del anterior, ¿vale? Es decir, yo quiero un contenedor que dentro lleve mi API de Samurais
y que llame, y que luego tenga mi web que llama a ese propio API de Samurai, ¿vale? Y diréis, ¿por qué haces esto? Bueno, aparte de por enseñaros lo que os quiero enseñar, porque era lo que hacíamos, ¿vale? Nosotros construíamos en un contenedor realmente 4 websites, y creo que tampoco es una buena idea, ¿vale? Docker encaja muy bien con temas unitarios, con responsabilidades únicas, por eso también se le asocia tanto con microservicios y ese tipo de cosas, ¿vale? Entonces, bueno, está claro, ¿no? Heredando de la imagen anterior que va a llevar mi API de Samurai, pues voy a publicar una web que consume ese API de Samurai, y lo hace en el puerto 5000. Si miráis el PowerShell que levanta, ¿vale? Veréis que levanto las dos cosas. Es decir, que tú heredes de una imagen no quiere decir que se ejecute lo que se ejecutaba con esa imagen. Quiere decir que llevas todo lo que se metió dentro, pero no se ejecuta todo, ¿vale? Tengo que volver a ejecutarlo otra vez. Vamos a volver a construir nuestra imagen. Voy a parar ya esta, ¿vale? No la necesitamos. La paro. Me voy a la web. Oye, en cualquier momento, si tenéis dudas y eso, me preguntáis sin ningún tipo de problema, ¿eh? Voy a hacer lo mismo, voy a publicar. Vale, publicamos nuestra web. He puesto Docker en vez de .NET. No, he puesto .NET, tío. Sí, porque lo había parado. Porque tú me lo habías... Hemos compilado y publicado, vamos a hacer nuestra imagen, ¿vale? Ahora sí, Docker build, voy a aprovechar la de antes, si queréis. Vale, y esta no se llama Samurai API, sino que va a ser la Samurai Web. Y de nuevo, versión 1 y latest. Y lo vamos a ejecutar. ¿Vale? En este caso voy a mapear 2 puertos, porque voy a levantar 2 sites, ¿vale? La web la voy a poner en 8080, por ejemplo, y lo que levanto es Samurai Web. Veremos cómo levanta los dos sites, ¿vale? Lo vamos a ver ahí, cómo escuchan el 5000, ¿vale? De momento los está lanzando, ahí va el del 5001 y el del 5000, ¿vale? Ha levantado los dos. Con lo cual, puedo seguir pidiendo Samurais, ¿vale? Sin ningún problema, y ahora ya puedo pedir también mi web. Joder, chaval. Pantallazo azul. Qué guapo. No tiene truco, ¿eh? En fin. Te cuento que lo he probado varias veces, ¿eh? Y no... Docker Compose no... O sea, estaba ahí, sabíamos que existía, pero estaba lejos de nuestro know-how en ese momento, y fuimos dando pasitos, ¿vale? Y estrellándonos en todos, evidentemente. No, era porque se lo habéis mirado y lo habéis descartado por algo. Sí. O sea, recuerda que estaba el japonés diciendo hay que gastar poco dinero. O sea, y si lo tienes esta tarde o esta noche, mejor que si lo tienes mañana. Era una decisión técnica. No, ni mucho menos. De decir, lo queremos sacar rápido, entonces lo más sencillo. Y los japoneses dirigen sus empresas con un Excel donde hay dinero. No sé si lo sabéis. ¿Las empresas tienen dinero? Sí, sí. Solo les importa a los Excel de dinero, ya está. No sé otras empresas si... no sé si solo son los japoneses lo hacen.
Vale, vamos a ver si podemos seguir, porque vaya tela marinera. Vale. Sí, sí, por supuesto. Fuente. Vale, ¿lo veis mejor así? Vale, vamos por aquí. Teníamos esto. Tenemos, si os fijáis, nuestra imagen construida, ¿vale? Porque me petó cuando la iba a ejecutar, así que pues la vamos a ejecutar otra vez. A ver, 81, 5001, 8080, 5000. Vale, vamos a ver qué pasa. Sí, el de web es este, ¿no? Es el otro. Perdón. Dockerfile de web. Claro, es que no tiene nada. Vale, simplemente levanto dos procesos con .NET para... RedHost es log. Es log. ¿Mm? Sí, sí, es log, sin más. De hecho, fijaos, dice las dos cosas, starting API, starting web, y luego se pone a hacer ping. ¿Vale? Por aquí lo tienes. Por ahí arriba lo puso y ahora se pone a hacer ping. ¿Por qué hace ping? Esto supongo que lo sabéis, ¿no? Un Docker, un contenedor Docker, cuando lo levantas, si termina su ejecución se cae. Tienes que dejarlo, ejecutarlo perenne. Entonces hay muchas técnicas para hacerlo. Una de ellas es hacer el ping. Otra, si estás en Windows, es poner el monitor de servicios. Si has levantado, por ejemplo, solo una aplicación con .NET Core, pues llamando a la aplicación de consola, si esta no termina, se va a quedar siempre ahí perenne. Hay varias formas de hacerlo, ¿vale? Bueno, esto ha levantado y debería funcionar y no darme pantallazos azules. Espero. Vale, y tendremos nuestra web ahí, que habrá llamado al API y que nos enseñará nuestros samuráis. Vale, aquí están nuestros samuráis, versión 1. He sido muy... Me le ocurra mucho la web esta, ya veis. Vale. Pero yo os decía, cuando tú construyes dos veces el mismo contenedor, puede que no obtengas lo mismo. Y es una obviedad, pero creedme que no todo el mundo lo entiende y creedme que en su momento nosotros no lo entendimos. ¿Qué pasa si yo modifico mi API? ¿Qué pasa si mi API deja de ser la versión 1 y empieza a ser la versión 2? ¿Qué pasa? Vamos a verlo. ¿A qué mola? Vale, yo he cambiado mi API, la vamos a compilar. ¿Vale? Y vamos a construir otra vez nuestro contenedor, pero vamos a hacer que nuestro contenedor sea la versión 2 de la imagen, perdón. Vamos a hacer que sea la versión 2 de la imagen, ¿vale? Esto ya está, pues vale. Docker, build, -t, esto se llamaba Samurai API, versión 2 en este caso, y vamos a decir que efectivamente es la última, ¿no? Está bien, ¿no? Vale, vamos a hacer nuestra nueva imagen. Hecha. Y ahora me voy a mi web.
Imaginaos que mi departamento de QA, porque sí, en la multinacional teníamos departamento de QA, ha terminado de probar mi web y me dice, Sergio, hay que desplegar ya en producción tu web. Y yo, claro, como tenía toda mi configuración metida en la imagen anterior, tengo que hacer una nueva imagen con la configuración, ¿no? Pues nada, yo la hago, soy muy listo, digo, vamos a hacer mi web, versión 2, porque esa es la de producción, todos lo saben. Y la vamos a ejecutar. No sé si tengo algo corriendo, por cierto. Sí, tenía corriendo algo, vamos a pararlo. Vale, hemos hecho nuestra nueva imagen versión 2, que es la buena de producción, y vamos a ejecutarla. Docker Run, Samurai, Web 2, y hay que mapear puertos. -P, el 81, 5001, -P, el 8080, 5000. Y la levanto en producción. Vale, habéis visto aquí el Great Host, Starting API y Starting Web, están ahí. ¿Vale? El ping, y ya ha levantado los dos. Aquí ha levantado uno y aquí ha levantado otro, ¿vale? ¿Qué me debería encontrar? Mi imagen preparada para producción, con la configuración de producción, pero yo estaba probando una web que tiraba de la versión 1 de mi API, ¿no? La pregunta es si eso va a pasar. Vamos a darle tiempo. Y la respuesta es no. La respuesta es que mi QA probó la versión 1 y me ha llevado a producción la versión 2. Tengo dos imágenes que en teoría son idénticas, que tienen diferente configuración, pero que deberían tener el mismo software y no lo tienen. ¿Vale? ¿Por qué? Porque mi imagen está construida en base a dependencias, ¿vale? Y la dependencia está en mi Dockerfile, y en este caso es mi API, y mi API ha cambiado, ¿vale? Y yo además no he especificado allí ningún tipo de versión de mi API. Vale, esto que parece una obviedad y que parece algo sencillo, para nosotros no lo fue y nos generó muchos dolores de cabeza, y me consta con gente con la que hablo que no lo tiene claro. Y en este ejemplo se ve muy claro, porque yo soy el dueño del API, y yo he sido el que intencionadamente he hecho el API, pero cuando yo construyo imágenes y quiero correr contenedores basándome en imágenes de terceros, esto me puede pasar. Y cuando hago dos Docker builds seguidos, entre medias, alguien puede haberme cambiado la imagen base y que yo tenga problemas, ¿vale? Algún avispado me dirá, joder, Sergio, es que eres un capullo. Es que tú lo que tienes que hacer es venir aquí y decir que tu imagen dependía de la versión 1. Y así, si alguien genera la versión 2, tu imagen sigue funcionando con la versión 1. Y yo os diré, pues sí, pues tenéis toda la razón. Pero en Docker hay una cosa, que es que el que quiera puede reescribir una versión. Yo puedo ahora mismo coger y publicar la versión, una nueva versión del API de Samurai, haciendo una barbaridad, y decir que es la versión 1. Y volvería a romper esto, volvería a romper mi aplicación web, ¿vale? Esto no es como Nugget. En Nugget tú cuando publicas un paquete ya no puedes volver a quitar, no puedes machacar esa versión, etc, etc. En Docker no, y genera estos problemas. Moraleja, si hacéis Docker build 2 veces, no vais a obtener lo mismo el 100% de las ocasiones. Casi siempre sí, ¿vale? Esto nos lleva a un mantra que hay que seguir, y es que los contenedores, las imágenes de los contenedores, tienen que promocionar entre entornos. Yo no puedo construir diferente imagen para diferente entorno. Yo construyo una imagen que la llevo a desarrollo, que la llevo a QA, a Pre, a Pro, llamadlo como queráis, pero debe ser la misma, ¿vale? Y esa imagen debe ser parametrizada con la configuración de cada uno de los entornos. Insisto, parece una obviedad, pero no lo es. Vale, vamos a seguir. Lo que hemos visto más o menos un poco por encima. Si tú no especificas un tag cuando usas una imagen, siempre estás usando el tag latest, ¿vale? Pero si tú especificas un tag,
que sepáis que alguien puede reescribirlo, ¿vale? Cuando hacéis from Microsoft ASP.NET o from Microsoft Windows o lo que sea, pueden modificártelo y que obtengas cosas diferentes, ¿vale? Por otro lado, ¿cómo saber qué tags tengo disponibles? Normalmente en la página donde os dan información de una imagen base, te dicen qué tags tienes. Por ejemplo, de .NET Framework tradicional, pues tienes un tag para tener versión 4.6, 4.7, 4.5, ¿vale? De todas maneras, todos los registries, que son los repos de Docker, están exponiendo un API REST y haciendo una petición como esa que veis ahí arriba, podéis ver perfectamente qué tags tenéis disponibles, ¿vale? ¿Hasta aquí claro todo? Y esto nos lleva a otro tema, y es cómo actualizo mis contenedores. Antes os acabo de enseñar el efecto malicioso que puede generar una actualización de un contenedor, pero es que también puede ser muy malicioso que mi contenedor no se actualice. Por defecto las imágenes de Windows, por ejemplo, o las imágenes de Linux que ponemos a ejecutar en nuestros contenedores, no llevan ningún tipo de sistema de actualización automática, ¿vale? Ninguno. Así que si levanto un contenedor hoy y con un poco de suerte mi software es perfecto y no tengo que parchearlo, dentro de un año voy a tener exactamente la misma versión del sistema operativo, con lo cual no estoy recibiendo parches de vulnerabilidades, etc, etc. Tanto en Windows como en Linux hay mecanismos para que se actualicen los contenedores, ¿vale? Esos mecanismos consisten en ejecutar cosas, están documentadas, son bastante complicadas, en el arranque de los contenedores. Y bajo mi punto de vista, y bajo el de la mayoría de gente que he visto, que saben de esto, es una mala idea. Es una mala idea, porque lo que consigo es actualizar mi contenedor cuando arranca, ¿vale? Ralentizar el tiempo de arranque de los contenedores, que antes habíamos visto que yo llegué a tener 20 minutos de arranque. Desde luego, si te metes en un ciclo de Windows Update cuando arrancas, no sé si van a ser 20 minutos, pero va a llevar su tiempo. Vais a tener efectos perniciosos como el que os he comentado antes, es decir, puede que vuestro software deje de funcionar por haber recibido un parche, y en general es una mala idea. ¿Cuál es la buena idea? La buena idea es establecer una política de parcheado y de regeneración de tus imágenes periódica. Si en tu empresa estabais instalando parches para el sistema operativo cada 3 semanas, pues tú genérate una imagen cada 3 semanas, asegurándote que actualizas la imagen base de la que te basas, ¿vale? Toda la gente que hace imágenes base a primer nivel, y estoy hablando de Microsoft cuando hace imágenes base de Windows o de Windows con algún runtime, las imágenes base de Linux y tal, se actualizan regularmente, ¿vale? Con las últimas actualizaciones de seguridad. Así que solamente tenéis que rehacer vuestras imágenes con vuestro mismo software, si es que vuestro software no ha cambiado, y asegurándoos que cogéis la última versión de la base. Y esto tiene truco, porque para asegurar que cogéis la última versión de la base, debéis hacer Docker pull, ¿vale? Porque si yo hago Docker build en una máquina que ya tiene descargada una versión que identifica como latest de Windows, por ejemplo, es la que me va a coger. No se va a ir al registry a ver si el latest que yo tengo cachado en el local es el latest que está en el registry, ¿vale? No sé si me seguís. Entonces es importante hacer Docker pull. De esa manera, si hay alguna versión, va a bajar, y cuando hagas Docker build va a cogerte la última versión. En principio esto es lo que recomienda la mayoría de la gente. Es básicamente aplicar el mismo ciclo de actualizaciones que teníais en vuestros servidores. Pero desde luego no hacer nada parecido como tratar de meter un sistema de actualizaciones dentro del contenedor, ¿vale? Además es que es tan sencillo como decir, ¿por qué Microsoft cuando me da un contenedor de Windows no tiene Windows Update activado? Será por algo, o sea, no será porque sí. Volvemos a mi problema y a mi historia, si me permitís beber agua. Mi problema era que yo estaba generando imágenes con la configuración a fuego dentro para cada uno de los entornos, ¿vale? Cuando ya nos dimos cuenta y decidimos que teníamos que solucionarlo, nos pusimos a analizar qué tipo de configuración teníamos. Básicamente teníamos 4 tipos de configuraciones. Configuraciones que iban en el webconfig de nuestros websites, configuraciones que necesitaba Docker bien en tiempo de generación de la imagen, bien en tiempo de ejecución, pues para hacer tareas, es decir, para abrir un puerto en el firewall, para ponerse a escuchar en un puerto concreto, ese tipo de cosas, ¿vale? Y por otro lado teníamos configuraciones que eran por entorno
y configuraciones que eran generales, ¿vale? Cuando digo por entorno, quiere decir que eran diferentes para México que para Chile. Y cuando digo generales, eran todas estas cosas que el Product Owner nos decía, y que eso sea configurable, y nosotros metíamos nuestra variable, pero nunca nadie lo configuró nunca, ¿vale? Y de esas había cientos, y las íbamos arrastrando y arrastrando. Uy, perdón. Hay tres tipos de estas cuatro que tienen una solución muy sencilla, ¿vale? Las que son generales y van en el web config, pues nada, hacer que el web config salga con ellas correctamente configuradas. Esto se podía hacer directamente, por ejemplo, con un proceso de transformación en la build, ¿vale? Las que son de Docker y son por entorno, pues le pasamos variables a Docker, bien cuando hacemos run, etc, etc. Y las que son generales y son de Docker, pues joder, pongámoslas en el Dockerfile, no hagamos que sea variable lo que nunca va a cambiar. Esto nos dejaba solamente con un conjunto de variables problemáticas, que eran las variables de web config que cambiaban por cada entorno, ¿vale? Y que normalmente cuando os llevéis una aplicación .NET tradicional a Docker, son las que os van a dar guerra, ¿vale? ¿Por qué dan guerra? Porque Docker solo está preparado para recibir configuración de dos maneras, o bien con variables de entorno, ¿vale? Que tú se las pasas cuando haces Docker Run. Cuando haces Docker Run puedes decir Docker Run -e y pasarle un par variable valor, ¿vale? Que lo va a meter él dentro del contenedor, o bien pasándole un fichero que contiene dentro una lista de variables y valores, ¿vale? Pero claro, yo en mi aplicación .NET tradicional lo que necesito es que esas configuraciones estén en mi fichero web config, y yo no sé cómo mover de una variable de entorno que recibe Docker a web config. Bueno, pues hay dos opciones, seguro que hay más, yo manejo dos. En su momento nosotros, como fuimos tan listos y modificamos el agente de Octopus creando el chopito ese, pues seguimos trabajando con el chopito para que el chopito fuera capaz de leer las variables de entorno, abrir el fichero web config y empezar a hacer sustituciones, ¿vale? Y de esa manera éramos capaces de todo el entorno que recibía Docker al ejecutar, llevarlo al web config antes de levantar nuestra web. Eso fue la solución que hicimos nosotros, una cleverada otra vez, pero funcionó. La segunda, hay un paquete Nugget que se encarga de hacerlo, ¿vale? Y está bastante bien explicado en el post de este hombre, ¿vale? Que lo tenéis aquí, os pasaré esto, y que os dice un poquito cómo tenéis que hacer para hacer eso, es decir, para pasar en el Docker Run variables y que esas acaben escritas a fuego en tu web config, y de esa manera solventar este problema. Como os podéis imaginar, si vamos con .NET Core, este problema se termina, porque .NET Core tiene soporte nativo de primera clase para que la configuración vaya en variables de entorno, ¿vale? Y de hecho eso no es porque sí, eso está hecho para Docker, principalmente, que es el que trabaja siempre con variables de entorno, ¿vale? Vamos a hablar un poquito del pipeline de Continuous Integration y Continuous Delivery que teníamos en aquel entonces. Teníamos nuestra build, como os dije antes, que lo que hacía era al final generar una imagen, que la publicaba en un registry y la ponía ya directamente el tag latest. Nosotros cada vez que compilábamos, da igual lo que el desarrollador hubiera hecho, esa era la imagen latest. La desplegábamos en QA, evidentemente cogiéndola del registry, y alguien empezaba un proceso de testeo manual en este caso. Nosotros teníamos un departamento de QA, como os decía antes. Si el departamento de QA decía que todo estaba bien, ¿qué es lo que hacíamos? Pues llevarlo a pre y luego a pro. No he querido poner pro yo aquí por no repetir, y lo que hacíamos era cogernos el latest. Evidentemente esto tiene un error garrafal, que es de cajón, pero que nosotros no vimos en aquel momento y que nos generó más de un disgusto. Y es que en el momento que hacíamos Docker build, en el registry ya teníamos una nueva versión latest. Y cuando alguien aquí, o lo más grave en pro, hacía Docker Run y no especificaba ningún tipo de etiqueta, estaba ejecutando lo que alguien acababa de subir al control de código fuente y que podía petar por todos lados, ¿vale? A mí esta charla es que no sé, me parece todo obviedades, pero nosotros debíamos ser muy malos, porque es que caímos en todas. No sé muy bien qué nos pasaba. ¿Cómo lo solucionamos? Bueno, hay un par de aproximaciones típicas para solucionar esto, ¿vale? Y depende del momento del tiempo del cual leáis el post. Hace tiempo no podías taguear una imagen ya creada, solo podías taguear imágenes en el momento de la construcción, ¿vale? Eso te obligaba a tener dos registries,
el de pre y el de pro. Tú ibas trabajando, podías enviar una imagen con el tag latest a tu registry de pre y solo cuando QA decía que estaba bien, la llevabas al registry de pro. Después, Docker, y no recuerdo muy bien en qué versión ni cuándo fue, añadió la posibilidad de taguear una imagen después. Con lo cual, ¿nosotros qué hacíamos? Cuando hacíamos Docker build, hacíamos un push a la versión que tocara, a la 5, a la 6, a la 255, y solo cuando QA nos daba el banderazo, era cuando nosotros tagueábamos como latest esa versión, ¿vale? Y a partir de ahí, quien hiciera Docker run, sin especificar un tag, estaba ejecutando una versión ya certificada por QA. Queda claro, ¿no? A mí me parece una solución bastante más sencilla que trabajar con dos registries, pero encontraréis por internet un montón de gente que os dice que trabajéis con dos registries. El de Pro y el de antes de Pro. Lo último de las últimas cosas que trabajamos, antes de dejar todo esto, fue el tema de la salud, ¿vale? Docker, en cierto sentido, trabaja un poco como una caja negra, ¿no? Y cuando tú levantas un contenedor, pues hay veces que las cosas no funcionan y que aparentemente el contenedor está levantado y no tienes mucha idea de qué está pasando, ¿vale? Y tú haces un Docker PS y ves ahí que tus contenedores están corriendo, pero las cosas no te funcionan. Para ello Docker nos propuso un sistema de health check, ¿vale? Integrado en su propio sistema y que te permite ver, al hacer Docker PS, no solo que tu contenedor, perdón, está levantado, sino que además tiene salud, ¿vale? Tiene el health check positivo. Esto se hace a nivel Dockerfile, y si queréis podemos intentar hacer una prueba con lo que tenemos. Vamos a ver si esta vez no peta. Podemos, por ejemplo, voy a cerrar todo. Podemos, por ejemplo, coger... Vale, ahora duplico. Un momentito que me saco la chuleta. Se ve ahora, ¿verdad? Vale, hay una instrucción que podéis meter al Dockerfile que es health check, ¿vale? En la instrucción health check lo que le tenéis que dar es un comando, un script que compruebe si vuestro contenedor está sano o no lo está. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues básicamente hacer una petición a nuestro API para ver si nos contesta un 200 y si es así, decidir que está sano y si no nos contesta un 200, pues decir que no está sano, ¿vale? Básicamente la instrucción health check es de este estilo, ¿vale? La pongo así para que lo veáis bien. Básicamente lo que hacemos es hacer una petición a nuestro API de Samurai y si el status code es 200 nos devolverá 0, que querrá decir que nuestro contenedor está corriendo bien, y si nos devuelve cualquier otra cosa o nos da un error o cualquier cosa, devolveremos un 1, lo que indicará que nuestro contenedor no está sano, ¿vale? Voy a quitarle los saltos de línea porque suelen ser una fuente de problemas, funcionan cuando quieren y todavía no he sabido muy bien por qué, ¿vale? Lo pongo en formato una línea, que es el que me ha funcionado siempre, y lo ejecutamos. Vale. Falta el catch. Vale, esto debería estar funcionando. Vale. Quitamos líneas que sobran. Y si os parece, vamos a parar el contenedor que teníamos, volvemos a rehacer una nueva imagen de nuestro API con la instrucción de health check y lo levantamos para ver qué pasa. Vale. No, vamos a compilar porque si no... No hace falta compilar. Solo nos toca el Dockerfile, con lo cual no tengo que compilar. Docker build, -t, Samurai. Vamos por la versión 3, si no me equivoco, que será el latest otra vez. Vale, perfecto.
Y ahora vamos a ejecutarlo. Solo estamos con el API, con lo cual solo necesitamos un puerto, el API, no ponemos tag y que nos ejecute el latest. Vale, vamos a ver que funcione. Vale, el API sigue funcionando, es la última versión que dejamos. Y vamos a ver qué pasa cuando hacemos Docker PS. Bueno, me abro otro PowerShell. Fijaos, el health está inicializando. Vale, ahora en unos segundos ya nos indica que está healthy. Si en algún momento mi API dejara de responder, no respondiera a 200, devolviera errores 500, no se pudiera conectar porque se ha caído el servidor, esto hacer varios reintentos, lo reintentaría y al final tiraría el contenedor, ¿vale? Es un poco heavy que lo tire, pero al final es interesante saber si tiene salud o no. De nada vale un contenedor que está corriendo, que no está funcionando y en el que no tenemos ni idea de qué está pasando. Cuando pasan esas cosas nos teníamos que atachear a él, ir dentro, ver si los procesos estaban ejecutando. Esto es una manera bastante sencilla y para mí está bastante bien de tener un primer vistazo de qué está pasando. Evidentemente, podríamos monitorizar nuestros sistemas y nuestras aplicaciones con sistemas como Nagios, con todos estos cacharros que utiliza la gente de operaciones, ¿vale? Pero esto es un primer pulso bastante bueno de dónde estamos. Vale, a ver un momentito que vuelvo a poner esto bien. ¿Lo veis bien? Sí. No le he pasado absolutamente nada porque toma los valores por defecto, ¿vale? Y que son, si no recuerdo mal, 30 segundos. Tiene parámetros para decirle el tiempo de polling, el número de reintentos que hace antes de decir que está fallando, cuando falla, etc, etc, ¿vale? Viendo la documentación es muy fácil, son 2 o 3 parámetros, ¿vale? No quería complicar el tema y digo, lo pongo por defecto. Vale, poquito más os voy a contar. Orquestadores. Nosotros todo esto lo hicimos con Docker a pelo. Como decía Luis, ni siquiera estábamos utilizando Docker Compose. Nos sentíamos bastante inseguros, conocíamos bastante poco Docker como para meternos en complejidad adicional. Y yo desde aquí, y pasado el tiempo, os voy a seguir diciendo que todo el que empiece con Docker se olvide de los contenedores de entrada, ¿vale? Porque bajo mi punto de vista meten un montón de complejidad, ¿vale? Complejidad que en muchos casos no necesitamos y nos hacen perder un poquito el foco. Muchos de los problemas que he visto con gente con orquestadores no eran por el orquestador, sino eran por Docker. Es decir, estaban haciendo mal las imágenes, estaban haciendo las cosas mal y realmente el orquestador no metía más que ruido por ahí y no les dejaba ver cuál era el problema. Solo si necesitáis realmente lo que te ofrece un orquestador, iros con él, ¿vale? Evidentemente, un orquestador es capaz de distribuir la ejecución de contenedores entre diferentes hosts, ¿vale? Pues sí, eso mola mucho. Pero es que en el AOS, que estuve en Segovia en julio, en agosto, no me acuerdo, yo hablé con gente que tenía miles de contenedores desplegados en producción en temas críticos y me dijeron, pues es que no estamos utilizando ningún orquestador, no nos ofrece nada. Nuestro software lanza contenedores y hace Docker Run y ya está, y no lo necesitamos absolutamente para nada. Y realmente ahí dije, joder, pues si esta gente que sí que pilota un montón y tiene miles de contenedores en producción no lo usa, quizá yo tampoco tomé una mala decisión no usándolo, ¿vale? Y de hecho hoy por hoy podría decir que no, yo he hecho mis pinitos con Kubernetes y con Swarm, pero no me siento cómodo con ninguno de ellos todavía. Y en la próxima vez que utilizara Docker creo que tampoco estaría en mi stack inicial el uso de un contenedor, de un orquestador. Lo que sí que quizá le podéis dar una oportunidad es alguna herramienta de management de contenedores, ¿vale? Hay varias. Yo he estado jugando bastante con Rancher. Rancher es una herramienta de gestión. Es una herramienta que también os puede ayudar a manejar un contenedor como Kubernetes de una forma bastante más sencilla, ¿vale? Rancher al final te lo ofrecen como un contenedor, con lo cual tú haces Docker Run Rancher Latest y tienes tu despliegue de Rancher, ¿vale? Y a partir de ahí está integrado, por ejemplo, con Amazon, está integrado con Azure,
y puedes empezar a crear host en Azure, desde el propio Rancher, rellenando un formulario y empezar a correr contenedores y que él los corra en esos hosts que tú has creado, ¿vale? Simplemente metiendo una capa de management por encima de todos esos comandos que a mí personalmente me molan mucho, pero entiendo que hay mucha gente que no le gusta estar con la consola haciendo Docker build, Docker run y todo ese tipo de cosas, ¿vale? Pero insisto, es una herramienta de management y es una interfaz por encima de los comandos de Docker. Podéis utilizarlo sin utilizar un orquestador. Y si queréis, os ayudará a utilizar un orquestador de una manera también más sencilla. Yo os diría que lo probaréis si os apetece, ¿vale? Aún así, se puede ejecutar Docker en producción sin tener ningún tipo de herramienta de estas, integrándolo bien en vuestro pipeline y teniendo claros los conceptos. Y nada, con Docker he visto cosas que no os creeríais. Os he contado unas cuantas, las más vergonzosas me las he guardado. Hay cosas peores de las que os he contado, pero yo creo que os podéis llevar alguna receta interesante de qué hacer y sobre todo de qué no hacer, ¿vale? Y esto es todo lo que os quería contar. No sé si tenéis preguntas, dudas, algún comentario al respecto. Así la gente que lo está viendo fuera. Bueno, yo tengo varias dudas. Intento jugar con el Docker, pero vamos, te veo a ti. Son 4 cosas, ¿eh? Yo cuando lo despliego en diferentes CAS, diferentes Containers as a Service, tengo dos problemas, ¿no? Uno de ellos es los logs que me genera. Cuando voy en alguno, pues me salen a veces logs, en otros no me salen logs y a veces me vuelvo loco con algún cache porque digo, joder, pues si tendría que ser el Docker exactamente igual. Y luego no has explicado, pero las credenciales. A mí me preocupa mucho porque a veces pones credenciales en el propio software que pones en el Docker, lo cuelgas en el registro público y a lo mejor alguien te las pueda quitar, ¿no? Evidentemente, poner credenciales en tu imagen va por la línea de la barbaridad que hacía yo de poner toda mi configuración de diferentes entornos en la imagen. Y no es una buena idea, es decir, unas credenciales deberías pasárselas cuando ejecutas como variable de entorno que le pasas al contenedor. No deberían ir a fuego en ningún fichero que tú publiques a un registry. No, está claro. Está claro, yo creo que ahí no hay mucha Lo que pasa duda. es que si tienes bastantes credenciales, tenerlas que pasar por variable de... En ese caso, no pases variables de entorno una a una, pásale un fichero de entorno, ¿vale? Le puedes pasar un fichero de entorno que sea tan grande como tú quieras y ahí puede haber 500 variables si tú quieres, ¿vale? Pero no metas una credencial dentro de la imagen. Puedes usar el user secret también. ¿Cómo funciona el user secret? Al final el que te da .NET Core. Por ejemplo. Los puedes tener tú. Es un API que te viene en el Core, pero que luego puedes utilizar en .NET Framework también. Tienes más, si estás en Azure puedes utilizar el Key Vault de Azure, ¿vale? Como un store seguro de credenciales y tú confías en él. Pero vamos, ¿no? Como regla general, y no quería atarme a ningún stack tecnológico, es no las metas en la imagen y pásaselas. Si utilizas algo más avanzado, pues excelente. Vale, en cuanto a los logs, yo no me plantearía trabajar con varios contenedores sin tener una plataforma en la que unificar mis logs. Igual que no me planteo hacer un despliegue en varios servidores en paralelo y que los logs estén en disco de cada servidor. Ahí puedes ir a las soluciones típicas de Kibana, Logstash, Elasticsearch, puedes ir a SEC, hay varias soluciones. Pero yo iría por ahí, desde luego. Perfecto, sí, sí. ¿Alguna pregunta más? Estabas usando el ping para tener el bucle, digamos, infinito de los contenedores. Al principio, cuando he visto el ping, pensé que era la solución que estás dando a otro problema típico, que es arranco de contenedores y unos empieza a tener dependencias unos de otros y quiero esperar hasta que algo arranque antes de continuar. En su día, trasteando con esto, veía que había algo en Linux que venía de caja, no recuerdo cómo se llamaba, WT o algún comando más nativo. Solución típica a ese tipo de problemas.
¿O no es una problemática que te has encontrado? Ya No me he sabes, encontrado tienes un- nunca esa problemática. Y así de entrada, tal como lo planteas, el hecho de que cuando levanto un container tengo que esperar a que otro haya hecho parte de su trabajo y tal, no me suena demasiado bien. Hombre, sí es una dependencia entre contenedores que no deberías tener, pero a veces si tienes un servicio centralizado, bueno, la discusión de siempre, de cuánto autónomo es. Y el segundo punto, también te lo encuentras cuando necesitas hacer algún siguiente paso de configuración, digamos, después de que se... En ese caso, al final, ten en cuenta que cuando levantas, a mí siempre me ha gustado, y de hecho lo he hecho, poner un PowerShell en este caso, o un bash, ¿vale? Es decir, no pones un entry point con un comando, porque siempre tienes que hacer muchas más cosas. Entonces, al final acabas con un script, bien de Linux, bien de Windows, y si tienes que tomar tiempos de espera, puedes hacerlo ahí perfectamente. Incluso si tienes que llamar a un tercero y preguntarle, ¿estás ya listo?, puedes hacerlo ahí. O sea, en ese PowerShell en el que yo levantaba, podría meterme en un bucle y preguntar a un tercero, ¿estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? Y quedarme ahí, incluso eternamente, si no me contestan. Pero insisto que así de entrada, creo que a lo mejor habría que abordarlo desde el punto de vista del diseño y no desde el punto de vista de esperar, porque ya te digo que con un script, esperar no tampoco tiene mayor historia. La solución la estás haciendo en el PowerShell específico donde arrancas todo. Claro, en el PowerShell o en el bash, si estás en Linux, Sí, bueno. es ahí donde vas a ver los condicionantes y si puedes levantar o tienes que esperar. ¿Algo más? Bueno, comentabas que Docker para microservicios bien, pero entiendo que tu aplicación no era un microservicio. No era un auténtico monolito, Claro. con 4 sites. Y bueno, tras la experiencia, ¿mantienes la afirmación anterior o podrías decir que Docker para aplicaciones más grandes? Yo, si tuviera que volver a hacer hoy lo que hice en su día, por supuesto que hubiera hecho una imagen para cada uno de los 4 sites que yo tenía, ni loco hubiera metido los 4 sites en la misma, y por lo demás no veo por qué no puedo levantar un monolito en un contenedor. O sea, igual que lo levanto en una máquina virtual. De acuerdo. O sea, que vaya bien con los microservicios, bajo mi punto de vista, no quiere decir que solo valga para microservicios. Vale. De acuerdo, gracias. Y luego, en cuanto a rendimiento, penalización, ¿habéis visto algún escenario que por usarlo en producción os haya penalizado, alguna cosa así? Esa es una de las grandes ventajas de Docker. O sea, Docker al final no tiene la sobrecarga de una máquina virtual, de un sistema operativo corriendo dentro de otro sistema operativo, aunque bueno, ese tema está muy pulido ya. Y en cuanto a rendimiento, desde luego, yo no he visto para nada que rinda peor que un proceso corriendo nativo en una máquina virtual, ni mucho menos. Otro tema es que tú a Docker le puedes dimensionar y le puedes decir cuántos procesadores usa, cuánta nadie. Si levantas en producción Docker con Linux, o sea, imágenes Linux, Imágenes Linux en un host Linux. levántalo en un host Linux. Sí, sí, por En un supuesto. Windows es para jugar. Bueno, de hecho es que yo lo extendería más. Es que los contenedores Windows, hoy por hoy, no están ni de lejos al nivel de los contenedores Linux. Es una tecnología de Linux, se ha hecho mucho trabajo, se ha acercado mucho, pero no está al nivel. Bueno, mira, vamos a verlo, vamos a verlo. Yo todas las cosas que he hecho, no he hecho nada nunca en producción ni nada con visos de producción que sea un contenedor Linux en una máquina Windows. O sea, Mirad los cuando he desplegado tamaños. Azure siempre ha sido Linux, siempre ha sido a Linux Web Apps. De hecho, Azure no te lo permite hacer de otro modo. Claro, o sea, ni siquiera Azure tiene soporte 100% oficial para producción de contenedores Windows. Fijaos en esta imagen, Microsoft ASP.NET. Esto es un Windows con ASP.NET Full Framework y un IIS, y son 11 gigas. O sea, es una pasada. Tienes las imágenes de NanoServer también por ahí. Pero NanoServer son 300 megas. Pero Es decir, es lo que te voy a decir, que para ser un NanoServer es poco nano. Es poco nano, es es que- más server que nano. Claro. Es que un Alpine, que es lo que se utiliza en el mundo Linux, por ejemplo, se utiliza mucho, es que un Alpine son 30 o 40 megas, si no recuerdo mal. O sea, es que es 8 Alpine. No, pero... Claro, es que no tiene nada que ver. Por ejemplo, imágenes preparadas para Core, 245 gigas, bueno, es bastante más pequeño, pero es que estamos hablando de gigas frente a megas. Y por cierto, si tenéis un contenedor y vais a ejecutar Core, o sea, si queréis ejecutar .NET Core en un contenedor, de cabeza a Linux. O sea, que nadie coja un contenedor Windows para eso. Sí,
Disculpa, bueno, yo me gusta hacerlo en Linux, pero por ejemplo en casa tengo un Windows 10 Pro y juego con el Docker. Y entonces tengo un pequeño problema porque yo tengo ahí varias GPUs para hacer temas de Deep Learning con PyTorch, pero este va va en Linux y claro, no hay manera de que arranque. Tú pones un Docker con PyTorch que en principio te va bien, pero no se conecta a la GPU del Windows ni de coña, vamos. O sea, no es capaz de utilizar el hardware. Tienes unos imágenes de Docker de NVIDIA para usar. Si tus GPUs son NVIDIA, hay cosas que busca Docker NVIDIA. Sí, lo vi, pero tienes que poner... no sé si funciona con el Windows, estamos en la misma problemática. Tienes que poner... es como si fuera un Docker Ubuntu que le pones encima, o sea, no es compatible con Windows. Es una máquina virtual de Ubuntu y dentro corres Docker. Exactamente, o sea, que con Windows parece que estás ahí bastante... Lo que podrías mirar, si no estás en Azure no, pero si estás en Azure o tienes cosas en Azure, tienes Azure Batch que te permite ejecutar contenedores Docker directamente Linux, ¿vale? Y a lo mejor puedes ahí usarlo, pero claro, tienes que ir a capas de... Sí, no, lo que iba a decir, tienes que ir a capas de Azure Que son cuestan, intocables. cuestan un dineral. Sí. Yo lo he hecho alguna pruebecita pequeña con temas de FMPEG para encoding de vídeo y hombre, se va bastante bien, pero te gastas, o sea, a no sé que tengas mucha pasta para gastar en eso, es prohibitivo. Vale, una cosita que no, por si no lo sabéis, supongo que lo sabéis todos, cuando tú instalas Docker en Windows 10 puedes elegir entre contenedores Windows y Linux, ¿eh? Yo ahora mismo lo tengo en modo Windows y pinchando aquí pues paso a modo Linux. De hecho, para hacer todo lo que has hecho tú, tenéis que hacer el switch a Windows Container. Claro, porque por defecto se te pone en Linux Container. ¿Vale? ¿Y qué diferencia hay cambiando de uno a Pues, otro? esta para empezar, el tamaño de las imágenes. No pueden convivir. No pueden convivir. En ejecución contenedores Windows y Linux. O sea, de hecho, si yo me paso, claro, si me paso a Linux ahora mismo y hago Docker imágenes, estas desaparecen. A ver un momentito el Virtual Machine, para recordar. Cuando tú estás en Linux Container, Sí, el móvil hay Linux, una quieres ver, ¿no? máquina virtual que te genera, que tiene un Ubuntu, creo que dentro o algo así. Sí, se llama móvil Se Linux. encarga, el Virtual móvil Linux Machine. es la que se encarga de ejecutar Hyper-V. Sí, Hyper-V. No lo abro nunca esto, tío. Hyper-V. No, esto no es. Lo tendrás en la herramienta de administración. Hyper... ¿no aparece por aquí? No. A lo mejor. Herramientas administrativas. Sí, la verdad es que no sé qué han hecho en las últimas updates, que no encuentra nada. O sea, no... Mira, Aquí está. Vale, y aquí una máquina virtual de Linux, Sí. Cuando estás en Linux Container, que es está esta. ejecutando esta máquina virtual. Y los O sea, contenedores se ejecutan dentro de esta máquina virtual, con lo cual esto es lo que decíamos, esto es para jugar en local Y poco más. Luego ya en producción lo despliegas a máquinas Linux con containers de Linux. Si estás en containers de Microsoft, ¿no? Claro, sin embargo es curioso porque los contenedores Windows sí los ejecuta nativos en el sistema operativo. Porque es Windows contra Windows, evidentemente. En el sistema operativo nativo. Sí, no es una máquina virtual. Claro, no es una máquina virtual. Tienes que ejecutarlo siempre en el sistema operativo nativo al cual está el contenedor. Eso es. Por eso es de un tamaño mucho más reducido que una máquina virtual es mucho más... ¿Más preguntas? Antes estabas hablando de alguien con AOS que habías trabajado con ellos y que tenían miles de contenedores ejecutándose, Sí. pero Modesto los conoce más que yo. y que no estaban utilizando no estaban usando Kubernetes o Swarm o cualquier herramienta de estas, pero entonces serían servicios o servicios que no tendrían mucho tráfico, porque si tú tienes mucho tráfico al final vas a necesitar tener varios frontales levantados. Bueno, para empezar, tú puedes repartir tráfico fuera, es decir, a nivel red con un NLB y repartir entre diferentes contenedores. No necesitas que un orquestador te lo haga, por ejemplo. Vale, y eso nosotros lo hicimos en la solución esta que os contaba. Lo que no necesitaban era balancear. Tenían mucho tráfico, pero individual. ¿Alguna pregunta más? El tema de contenedores que desplieguen interfaces gráficas en Windows, ¿no saben No, cómo va? no hay interfaz gráfica en contenedores.
En Linux se puede. Hay Docker que te levantan, no sé, por el tema de las terminales te pueden levantar una interfaz gráfica, pero Pues primera noticia. en Microsoft me pareció que había alguna petición para que se hiciera algo similar, pero me parece que no sé si había prosperado, no sé, lo preguntaba por si alguien había hecho alguna pruebecilla con ello. O sea, yo he tenido grabado siempre a fuego que en contenedores no hay interfaz gráfica, pero si tú me dices esto, lo investigaré porque me resulta curioso. Tampoco sé qué utilidad puede tener una terminal gráfica en un contenedor, porque al final un contenedor tú lo que quieres es ejecutar una aplicación, ejecutar cosas muy pequeñas o muy concretas y meter una interfaz gráfica puede hacer que se despendo de todo. Sí. El mecanismo que usa Linux es porque como el servidor de Linux es un X Windows, lo que hace el Docker es llamar al X Windows que tienes en el host. Ah, claro. O sea, hace una trampa de lo más sucio de la ronda. Pero de hecho, o sea, había un post en Windows, pero no, o sea, que trataban de hacer algo similar en Windows porque había gente que tenía las necesidades, no sé. A mí porque en algún momento se me planteó un caso que podía ser interesante, pero claro, me interesaba era para aplicaciones de Windows, particularmente, pero veo que no hay nada, no sé. Ni idea. No, Pero vamos, o sea, preguntaba por eso es si- el truco como cuando yo levanto mi SQL Server en Docker y luego el Management Studio lo tengo instalado en mi máquina y me conecto a él. O sea, Ya, no, seguro que no es muy diferente. Pero vamos, yo ni idea. vale. El punto de la integración con la depuración de Visual Studio, o sea, con Netcore lo tienes integrado dentro de la solución y demás. Para Sí. las pruebas que hemos hecho con Full Framework parece que no te lo soporta directamente. Cuando estás trabajando, Yo solo lo he hecho con Core. Con Full Framework no hemos depurado desde Visual Studio. No. está soportado con Full Framework, si está con .NET Core. No. La parte de de atachar el depurador. Sí, de hecho yo todas mis experiencias iban cuando eran unas tools que instalabas aparte en Visual Studio, que sabes que ahora en 2017 tiene soporte nativo y van bastante mejor. Y nunca pudimos depurar. Sí, de hecho, por ejemplo, algo que compilar y publicar en local, eso normalmente cuando haces el Visual Studio Te lo hace él. lo hace dentro de un contenedor Eso para ejecutar exactamente contra, pues si estás contra Linux, compilar en Linux y demás. Pero básicamente hace lo mismo que he hecho yo a mano. Puedes hacer, pero lo tienes que hacer a mano. Sí. O sea, en la definición de tu contenedor tienes que asegurarte que estás lanzando el debugger este remoto, El debugger remoto, a mano. pero lo tienes que hacer tú. O sea, tienes tú que configurar como parte de tu script de inicio que lo lance, que es lo mismo que en realidad están haciendo las tools para Sí. A nosotros nos extrañó De que hecho, no añadiera Visual Studio. es que o sea, tienes que hacer que tu imagen dentro lleve el debugger remoto y esté levantado cuando levanta tu contenedor. ¿Qué es lo que hace? O sea, es un debugging remoto. Yo pensé que ibas de debugging nativo. Por eso, como que habrán reducido bastante lo que es el depurador remoto, que tendrán menos impacto y lo mismo para Full Framework, no lo han metido porque es un poco locura, no lo sé. Sí, pero aunque fuera otra imagen, igual que tenemos las imágenes con todo el framework, con todas las SDKs que pesan Claro. mucho más y demás, me extrañó que no hubiera una opción. Una imagen que traiga ya el debugger. A fin de cuentas es el remote, ¿vale? Sí, sí. Si lo metes y lo levantas, o sea, no tienes más El que... estudio directamente no está soportado, a no ser que lo hagan. Pero hay que hacerlo completamente. Ya digo que yo no he leído mucho al respecto, creo que no estoy además, pero no sé por qué no lo han metido y si no lo han metido probablemente sea por... Porque se han encontrado puede algo. ser por dos razones. La de marketing, porque no vende todavía, o porque tengan alguna limitación o algo, alguna pequeña funcionalidad que tengan por ahí. ¿Sabéis qué nivel de madurez tiene Docker sobre Windows Server 2016? O sea, ¿es algo que que se pueda poner en producción y que digamos esto funciona bien y demás? ¿Hay alguien de Microsoft en la sala? Creo que lo está repitiendo. A ver, es lo mismo que hemos dicho antes, es decir, está maduro, se puede poner en producción, está listo para producción, funciona, pero no alcanza el nivel de madurez ni lo que te ofrece un contenedor en Linux. Bueno, nosotros es que estuvimos haciendo alguna prueba y llegamos a hablar con la gente de Docker, me parece que era de Londres, no recuerdo exactamente, y ellos nos aseguraban y nos perjuraban que era súper maduro y que se podía poner sin ningún O sea, problema insisto, y tal. es RTM, es decir, está listo para producción desde noviembre del 2016 y funciona, pero va a pasitos por detrás de la solución de Linux. Pero vamos, nosotros, yo lo que te he contado en producción estaba con servidores Windows Server 2016. Vale.
¿Alguien más? Pues muchas gracias. Muchas gracias.